¿Qué tal, amigas y amigos? Estoy en una de las oficinas de Televisa San Ángel con una persona que es protagonista de su propia historia, como tenemos que ser, pero de aquellas personas que quizás no salen a cuadro, pero detrás de esto que sale a cuadro siempre está presente. Permítame solamente hacer una pequeña introducción con lo siguiente, porque actualmente todos tenemos una televisión en casa, escuchamos perfectamente el audio, pero esto ha sido gracias a Dios y a la creatividad de muchas personas. Y lo más importante es que la fe ha estado metida en estos elementos. Fíjense que en 1931, apenas dirían algunos, dentro de la historia de la humanidad, el Vaticano tuvo su primera transmisión en radio, con Pío XI. Hoy vemos la televisión a color y con muchos canales, pero la primera transmisión de televisión en blanco y negro en México fue el 19 de agosto de 1946 desde el cuarto de baño de la casa número 74 de la calle de Abre, en la Ciudad de México, donde vivía el ingeniero Guillermo González Camarena. Fue tal el éxito que el 7 de septiembre de ese mismo año, a las 8:30 de la noche, se inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, XE1GC, por González Camarena. Incluso el gatito que salía de repente en los programas infantiles GC era en honor de esto. Por esto, la emisora transmitió los sábados únicamente durante 2 años un programa artístico y de entrevista. Y en septiembre de 1948 comenzaron las transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de una exposición presidencial. Pero ¿quién tenía la televisión? ¿Ustedes creen que toda la gente tenía pantallas en su casa? No, solamente unas cuantas personas y posteriormente la gente de dinero podía tener un aparato de televisión. Los demás le pagábamos a la vecina para que nos dejara entrar a ver la televisión, el programa de Club Quintito, que era por ahí de las 5, y se acabó. Bueno, el primer canal comercial de televisión de América Latina se inauguró el 31 de agosto de 1950 y un día después, el 1 de septiembre, se transmitió el primer programa con la lectura del cuarto informe de gobierno del presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de XHTV, Canal 4 de la familia O'Farrill. Y al año siguiente, en 1951, fue inaugurado XCW-TV Canal 2, propiedad de la familia Azcárraga, en una transmisión especial desde el Parque Delta, que ahora no existe, aquel campo de béisbol, que ahora simplemente es un centro comercial. Finalmente, en 1952, el gobierno le otorga la concesión del Canal 5 a Guillermo González Camarena, con un festival del Día de las Madres realizado en el Teatro Alameda. Y 3 años después, esto se fusiona a la empresa Telesistema Mexicano, que se había formado por la unión de XCW y XHTV, y sus instalaciones se mudaron a Televicentro en Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, donde comienza mi relación con la televisión, porque yo participaba en el programa Wonderlandia, donde conocí a Janet Arceo, y mi hermana participaba en el programa donde salía cantando con esta programación de El Músico Garrido. La televisión llega en 1939 a color y en una patente ya en 1940. Pero, ¿qué ha pasado en torno al aspecto de fe? Porque se han transmitido noticias, se han transmitido cuestiones deportivas, se han transmitido novelas, teleteatro, pero el campo de la fe podía entrar un poquito en el mundo de las novelas, que podían terminar quizás diciendo que se casó, etc. Pero hasta tiempo de Salinas de Gortari estaba prohibido el culto público. Esto significa que no solamente no se podía realizar ninguna misa fuera de las iglesias, sino sobre todo no se podía transmitir un evento religioso, culto, por televisión. Esto hizo que cuando vino el Papa Juan Pablo II se haya tenido que realizar todo
todos los eventos dentro de los templos y la transmisión de la misa solamente en un pequeño circulito que no permitía que se viera que era el culto completo, e iban cortando para que no se viera una secuencia. Y estoy en este momento con el señor Miguel Ángel Erros, que ha colaborado en muchísimo de distintas áreas para que la fe sea posible alimentarla a través de estas transmisiones. Y él también tiene su propia historia. Nunca se imaginaría que tendría una producción como La Rosa de Guadalupe, o estar detrás de las transmisiones de la Basílica de Guadalupe, y alguien que comenzó, aunque no lo crean, en la carrera de la actuación, en el doblaje, y dejando su voz inmortal, porque él fue la voz del pequeño Juan en la película de Peter Pan. Don Miguel Ángel, muchas gracias por recibirme. Padre, muchas gracias. Al contrario, qué interesante escuchar todo lo que estaba usted diciendo alrededor de el nacimiento de la televisión, porque pues este ha sido nuestro mundo, y digo nuestro porque usted también ha estado muy involucrado desde hace años con la televisión y supongo que con la radio. Así es, don Miguel Ángel, pero particularmente yo le pedí a usted esta entrevista porque cada vez que lo veía en las mañanitas, a mí me invitaron de repente a colaborar, y yo veía que estaba Julieta Lujambio a cámaras, estaban los camarógrafos, grandes camiones, porque la gente no se imagina que para una transmisión hay que mover muchísimas personas, con muchísimo tiempo, equipo, audio, etcétera, pero usted estaba ahí coordinando todo. Y un día le pregunté, oiga, ¿hay algo grabado, alguna historia, alguna entrevista que nos diga cómo empezaron las mañanitas? Porque ahora todo el mundo las ve. Incluso las televisoras ahora se pelean por transmitirlas. Exacto. Pero el primero que empezó fue el grupo que en aquel momento se llamaba, no sé, Televicentro. Telesistema Mexicano. Justamente mencionaba usted la fusión, fue la primera fusión que se hizo, porque las concesiones se dieron individuales a las familias que usted mencionó, pero después el señor Azcárraga Vidaurreta logró fusionar el Canal 4, el Canal 5 y el Canal 2 para formar Telesistema Mexicano. Eso varió después, cuando viene el Canal 8 de Monterrey directamente, y vino a estas instalaciones donde estamos ahora. Ellos transmitían desde aquí, desde San Ángel, pero ellos ya habían hecho sus pruebas en Monterrey y demás, y vinieron realmente a hacer una gran competencia de Telesistema Mexicano. Y en Telesistema Mexicano lo curioso es que al principio de las transmisiones, Telesistema solamente daba los tiempos al aire, los vendía, ponía los foros, los estudios en Televicentro, foros les llamamos en San Ángel, porque San Ángel fue primero una casa de cine, ¿sí? Fueron los famosos estudios San Angelín, y a todos sus foros les decían así, foros. Nosotros en Televicentro les decíamos estudios heredados de la radio, claro, porque era el estudio A, el estudio B, los famosos estudios azul y plata de XCW y verde y oro. Así que vino esa fusión, y los productores que empezaron a hacer transmisiones venían, y yo fui de los últimos que llegó por, ahora sí que por edad, ¿no? Yo venía de publicidad Darcy. Darcy era una de las agencias de publicidad que tenía de los más grandes patrocinadores, como eran Colgate-Palmolive, la competencia de Colgate-Palmolive, claro. ¿Sí? Y muchas casas como Publicidad Darcy, agencias de publicidad, Noble y Asociados, todos ellos tenían Procter & Gamble, por supuesto. Procter era realmente la competencia de Colgate-Palmolive, porque eran los mismos productos en competencia, y cada uno tenía sus actores, sus cuadros de actores, como lo tiene también Televisa con sus cuadros de actores, y Azteca también, y tenían sus grupos de productores. De ahí llegaron casi todos los que después fueron productores y directores de cámaras, y empezando de asistentes, como empecé yo hace ya muchos años. ¿Cuántos años en la televisión?
Pues yo tengo actualmente 82 años, padre. Ah, caray. Y empecé en Publicidad Darcy en 1962, así que debe haber tenido 23, 24 años, yo creo. Ahí empecé en televisión, pero tengo una historia de radio, como usted lo mencionó hace un rato, desde Monterrey, que ahí empecé yo a trabajar en las estaciones radiodifusoras, XCT, XMR, y de ahí llegué con una carta de recomendación para el señor Azcárraga y Daborreta para que me hicieran una prueba, y en 1949 entré a XCW, y al mes de hacerme la prueba empecé como actor infantil a trabajar en diferentes radionovelas, las precursoras de la telenovela, y en programas especiales que se hacían con diferentes enfoques. Qué maravilla. Simplemente recordar que ahora la XCW se convirtió en un foro también de televisión, ¿verdad? Pues sí, básicamente. Y realmente Televicentro estaba planeado como la casa de la radio. Se iba a llamar Radiópolis, como después ya se inauguraron las instalaciones en la calzada de Tlalpan, pero en Chapultepec iba a ser la casa de la radio, porque también el señor Azcárraga tenía ahí la XCW, la XCQ, la W estaba en Ayuntamiento, está todavía en Ayuntamiento, la XCQ estaba a unas cuantas cuadras en José María Marroquí, pegado al Teatro Alameda, que también era propiedad del señor Azcárraga, en donde impulsó a través de la proyección de películas, pero él también fue dueño de los estudios Churubusco. Y bueno, estamos hablando de un tiempo en que México era más pequeño, venir hasta San Ángel era una excursión, pero también, ahora que menciona esto de Televicentro, Avenida Chapultepec, vemos que tanto el Cine Alameda ya no existe, como una parte de Televicentro no existe porque el sismo hizo que se cayeran muchas instalaciones, pero la televisión no se ha caído. La televisión se ha ido levantando y levantando, claro. Y gracias a una persona que puso un cimiento, otra puso un ladrillo, otra y otra y otra y otra, y ahora tenemos televisión a color, tenemos muchísimos canales y tenemos también esta posibilidad de ver en televisión eventos religiosos, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Ahora, usted entonces empieza la parte de radio, llega a Televisa después con esta recomendación, y ¿cómo es que se va metiendo a esta conducción de las mañanitas? Bueno, esto ocurrió hace 25 años. Tengo aquí, porque tuve que informarme para hablar de los tiempos en que no lo viví, o posiblemente viví parte de ellos, pero con un enfoque totalmente diferente. Yo llegué de 10 años y realmente entré a la televisión, primero como actor infantil también. En 51 me tocó trabajar para XHTV, desde unas instalaciones que se tenían en la calle de Bucareli, Bucareli 4. Ahí había un bodegón que pertenecía a Novedades. La familia O'Farrill eran los dueños del periódico Novedades, y ahí se instaló una estación, un foro de televisión en donde se hacían programas en vivo, en blanco y negro, y entre ellos me tocó trabajar en la primera serie que se hizo los sábados, una obra de Félix Pecañé, el autor cubano que trajo infinidad de novelas a México y que luego se convirtieron en telenovelas y en versiones 2, 3 y 4 de esa misma historia, ¿no? Bueno, pero con el programa en vivo, porque Wonderland ya lo grabamos en la noche, pero era grabado y nada más veíamos cómo cortaban y tiraban cinta y cinta y cinta, sí, ¿no? Sí. Pero un programa en vivo como los teleteatros que había, exacto, medir tiempo, etcétera, complicadísimo. Pero gracias a estas experiencias usted aprendió a medir tiempos, sí, a ver escenografías, a ver cómo se dirigían las cámaras, a checar audios, a ver casting y muchas cosas más, porque eso se aprende especialmente en la práctica, ¿no? Sí, yo, y para eso tendría que hablar de La Rosa de Guadalupe, que si hay tiempo hablamos un poquito después, pero realmente creo que las radionovelas me fueron la base para que yo entendiera, lo digo ahora, qué es lo que quiere escuchar y ver el público. O sea,
creo que todos los que trabajamos para la televisión estamos pensando en que la audiencia esté con nosotros, en que la audiencia se afilie al programa que hacemos, llámese musical, telenovela, lo que sea. Y creo que de ahí deriva una palabra que manejó mucho Miguel Sabido como un gran analista de la televisión y una gente que se formó en televisión ya como parte de Televisa, que dice que cada programa tiene un tono, cada canal tiene un tono. El canal 2 tiene un tono familiar, heredado de la XW Radio. Como el 5 tenía la parte infantil. Exacto, la parte infantil, caricaturas, etcétera. El 2 tenía noticias alguna vez. El 2 era como una gran pantalla de televisión en donde había por las mañanas programas para despertarse, ¿sí? Con música, programas infantiles también para despertar a los niños y que fueran a la escuela y que se lavaran la cara o se bañaran, etcétera, hasta con canciones dedicadas específicamente a eso. Y en algunos horarios interrumpidos por noticias que eran como pequeños bloques para decir lo que estaba pasando en el mundo, no solamente en México y en el mundo. Y como servicio social también, nunca se nos olvida. Totalmente. Se busca a tal persona que está perdida, informe, ¿se acuerdan? Exacto, claro. Y eso se hacía mucho en los programas y en el Canal 5, como buscando a niños perdidos, que también se dio por muchos años eso que no queremos ni acordarnos, ¿verdad? Ahora, las novelas, evidentemente, cada vez que me invitan a una misa porque empieza una novela, yo le digo a la gente que está ahí, la gente busca siempre historias que le motiven a vivir, porque para tragedias y eso, ahí están las noticias, ¿no? Personajes que le ayuden a entender que se vale luchar, o que si alguien está caído se tiene que levantar, y las historias siempre ofrecen dos opciones: el que busca la felicidad con los valores, con buenas decisiones, y el que busca la felicidad con los antivalores, con las malas decisiones. Y cada vez que en estas noticias, en las novelas, alguien toma una mala decisión, la gente ya sabe por dónde va la historia. Claro. Y si va a tomar una buena decisión, ya también sabe. Ahora, de estas novelas, porque usted ha conocido infinidad, ¿cuál cree que le marcó más en cuanto a producción, en cuanto a mensaje, en cuanto a vestuario, en cuanto... La verdad, yo recuerdo poco de las radionovelas que fue en las que trabajé, pues prácticamente desde los 7 años hasta los 22 o 21, en que ya estaba yo combinando radio, televisión, doblaje, etcétera, y empezaba yo a meterme a la producción. Cuando entro, me invitan a Publicidad Darcy, que estaban ahí gente pues de gran nombre en televisión, que ya pocos se acuerdan de ellos, pero estaban Mario de la Piedra, don Luis de Llano Palmer, el padre de Luis de Llano Macedo, Guillermo Núñez de Cáceres. Publicidad Darcy tenía programas musicales, programas cómicos, hacía 2 novelas en vivo, una por la mañana, como a las 11 de la mañana, porque se trataba de recuperar y de tener también en la televisión a la gente que escuchaba las novelas en esos horarios, claro. Cosa que después se dieron cuenta que no funcionaba, porque la radio, las amas de casa están cocinando, lavando los platos y están oyendo. Pero la televisión hacía que dejaran de hacer eso para sentarse a ver la televisión. Entonces se tuvo que cambiar, y por eso ahora las novelas primero eran a las 4, 5, 6 de la tarde. Ahora ya hay novelas desde las 2:30 de la tarde en Canal 2. Sí. Y quiero mencionar aquí que son unas novelas que tienen un gran rating, porque son novelas que se hicieron hace 10, 12 años, ya la gran mayoría en color, pero con historias muy bien planeadas. Pero tan buenas que le voy a comentar. Normalmente yo me siento a comer con algunos trabajadores de la parroquia, y hay especialmente 2 jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, pero le ponen al canal de las novelas y se las saben de memoria. Todas. Se las saben de memoria. Sí, y sí, esta fue y les siguen gustando volver a verlas. Sí. O sea que estas novelas tienen un imán, un atractivo, que yo creo que responde a lo que la gente quiere ver. Porque hay algunas que a lo mejor fracasaron desde el principio
y la gente ni tiene interés de volverlas a ver. Y podemos hablar de que están bien producidas, tienen unas grandes locaciones, unos sets magníficos en foro, pero la historia es la que tiene que captar a la gente. Ahora sí que enfocada justamente a lo que uno quiere para vivir su propia vida de una manera, nos sirven de orientación. Y si a eso le sumamos las transmisiones de carácter religioso, en donde sí hay un mensaje muy directo, y eso quiero decir que esos mensajes nosotros, por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe los damos. Al final de cada capítulo hay una reflexión que tiende a eso. Y algo interesante es que en La Rosa de Guadalupe se meten a todo, hasta parece que están leyendo el periódico, aquí hubo un abuso, aquí hubo un suicidio, aquí hubo un esto, y dar un mensaje a través de ese acontecimiento que está viviendo. Me voy a detener un poquito en esto que mencionaba de las radionovelas. Bueno, la gente se acordará, los mayores, de Calimán, San Martín de Porres, Anita de Montemar. Anita de Montemar, pero había algo en las radionovelas, que es una magia en la radio. Uno se imagina el personaje. Totalmente. Cuando ya se trata de hacer la historia en televisión y pongo un personaje inadecuado, la gente se me enoja. Sí. Así que ahí el casting tendrá que ser muy importante, a ver qué personaje tiene cara de malo, quién va a tener cara de bueno, el vestuario y todo lo demás. Pero cuando empiezan las transmisiones de la Santa Misa, las transmisiones de la visita del Papa también, bueno, los sacerdotes no son actores. Los sacerdotes a veces tendríamos que decirles, súbale un poquito más de tono, póngale énfasis, póngaseme derechito, haga la homilía un poco más amena, en fin. Y ahí como que no pueden meter ustedes mucho mano. No. Y respetando esto que es algo muy importante, el respeto a la celebración, ustedes van haciendo algo que el director es importantísimo. Van haciendo que la gente esté viendo algo que la gente quiere ver. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, ¿qué quiere ver la gente? ¿La fachada? ¿El atrio? ¿Las flores? ¿A los danzantes? ¿Qué es lo que quiere ver? A la Virgen de Guadalupe. Correcto. A la Virgen. Eso es algo que de repente en las transmisiones se nos llega a olvidar por ir siguiendo el ritmo y lo que nos guía para ir manejando las cámaras, ¿no? Pero básicamente la gente, y ahora lo vemos mucho en las transmisiones que llegan hasta Estados Unidos, incluyendo las mañanitas, en que la gente lo que quiere es ver a la Virgen, quiere verla lo más cerca posible, y la televisión lo logra, cosa que a veces cuando vamos a las iglesias pues no alcanzamos a verlas, ¿no? No alcanzamos a llegar hasta donde nuestros ojos quisieran llegar, y la televisión sí lo logra, porque llegamos a tener acercamientos a los ojos de la Virgen, en donde, fijándonos bien, se ven las figuras que se detectaron en la imagen sagrada y que nos cuentan, y que no todo el mundo alcanza a percibirlas, ¿no? Pero que están ahí reflejado el momento en que se descubre el ayate de Juan Diego y caen las flores, las rosas, y estamos viendo a los canónigos que estaban ahí, ¿no? Entonces eso es lo que logra la televisión. Y luego la gente también da las gracias de algo. Qué bueno que me hacen sentirme cerca de la Virgen para platicar con ella, mostrarle mis penas, mi agradecimiento, pero la gente dice, ¿cómo quisiera estar en la basílica? Y entonces viene la otra parte de las cámaras, donde dicen, queremos que te sientas aquí, entra con los peregrinos, ve las flores que le están trayendo, ve a los concheros, y entonces va haciendo una especie de conjunto, y evidentemente con alguien que va guiando toda la parte de las mañanitas, ¿no? Que tiene uno que aprenderlo, a pesar de que nació en una familia católica y que íbamos a la iglesia, no con la frecuencia que normalmente la iglesia quisiera que asistiéramos, pero que sí vamos. Yo recuerdo muchísimo el llegar a XCW a los 9 años, y curiosamente mi madre, que era católica, pero no era de las que me decían todos los domingos hay que ir a misa. Nos metíamos en lo que pasaba el ensayo, y llegaba el horario de la
transmisión en vivo de la radionovela, hay una iglesia que es basílica, la Basílica de San José, en la calle de Ayuntamiento, sí. Y ahí entrábamos a platicar con la Virgen, ¿sí? O platicar con Dios. Claro. Mi madre me decía, si tenemos tiempo, vamos a comer algo, y vamos un momentito a la iglesia. Y entonces, pues yo creo que si yo iba 4 días a hacer un capítulo diario en vivo, pues prácticamente los 4 días entrábamos 5 minutos, 10 minutos a la iglesia, ella por su lado pedía y yo por mi lado contemplaba las imágenes, y desde ahí yo vivía en Monterrey, y cuando llegué aquí mi primera comunión la hice en la antigua Basílica de Guadalupe a los 10 años. Entonces siempre estuve ligado a eso, pero nunca me imaginé llegar a trabajar para la Virgen y para la iglesia, y de tener la oportunidad de no de estar tan cerca del Papa en las visitas papales que me ha tocado encabezar para Televisa. Ya han sido 4 visitas papales, pero estando en el centro de operación para coordinar todo lo que nos llega, sobre todo en esas visitas papales en donde ahora está en Quintana Roo y mañana tiene que estar en Ciudad Juárez, como fue la última del Papa Francisco. Entonces hay que estar en el centro de operación, llámese en la ciudad o llámese en la Ciudad de México, recibiendo todo y teniendo unos buenos equipos de producción que cubran en cada lugar, porque es muy difícil trasladar todo, hay que tener todo mucho tiempo antes. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque miren, la palabra basílica es una palabra que se usaba en la antigua Roma para las edificaciones muy grandes. Cuando Constantino permitió que ya el cristianismo existiera, se le ocurrió regalarle una construcción como aquellas a la iglesia, y así se construyó la Basílica de San Pedro sobre la tumba de San Pedro, la de San Pablo sobre la tumba de San Pablo, la Catedral del Papa, que es San Juan de Letrán, en los terrenos lateranenses, y una basílica más dedicada a la Virgen María, que es la Basílica de Santa María la Mayor. Son las únicas 4 basílicas mayores. Pero cualquier iglesia importante en el mundo que se tome como sucursal de bendiciones de la Basílica de San Juan de Letrán se convierte en una basílica menor. Por ejemplo, San Juan de los Lagos, por ejemplo, Nuestra Señora del Roble en Monterrey. Y México tiene 2 basílicas. La primera, evidentemente, la Basílica de Guadalupe, pero con motivo de la devoción a la Virgen del Sagrado Corazón, que fue importantísimo, se dedicó esta iglesia de San José y la iglesia del Sagrado Corazón ahí en el ayuntamiento, que hay que visitarla, y es donde asistía el señor Erros. Y así como él, miren, mi familia, mi mamá es de Arteaga, Coahuila, mi papá de Saltillo, no eran muy acercados a la iglesia, y yo, renegado lo poquito que me acercaron hasta los 18 años. Porque preguntaba, ¿por qué se pone ceniza? Tú póntela ya. ¿Por qué vamos a misa? Tú ve ya. ¿Por qué el padre se lava las manos? Tú esto, lo otro. Yo me alejé de la iglesia hasta que mi novia me llevó un día a un retiro, y ahí entendí muchas cosas y decidí hacerme cura, y desde entonces digo, lo que yo no entendía como niño, como joven, quiero que la gente lo entienda. Y ahora muchos reporteros, mucha gente que se acerca a esta transmisión dice, oiga padre, ¿y por qué llevan el incienso? Oiga padre, ¿y por qué llevan la cruz? Y eso es lo que, como cuando alguien va explicando un partido de fútbol a la gente que no sabe. Esto yo empecé a hacerlo en las transmisiones de la misa. Pero regresando a esto de las visitas papales, que se me hizo muy importante, ¿en cuáles ha estado del Papa? En las 2 últimas de Juan Pablo II, en la de el Papa Ratzinger y en la de el Papa Francisco. Ahí hay que separar la parte de la producción, la parte profesional y la parte emotiva, que de repente rebasó totalmente a todos los que estábamos ahí, ¿no? Claro, por ejemplo, la transmisión de con Juan Pablo II en el Estadio Azteca, que fue un espectáculo maravilloso. Y después, en la tercera y en la cuarta,
cuando entran los danzantes a la basílica en aquella plataforma que pusimos para justamente para darle relevancia a esa entrada y la caída de los pétalos de rosas. Esa transmisión, siendo el equipo que yo encabezo y que está conmigo desde hace muchos años, coordinando todas las transmisiones, la transmisión del Estadio Azteca se la encomendamos a Luis de Llano Macedo. Fue todo un espectáculo. Con Marco Flavio, fue un espectáculo espléndido. Yo creo que es una de las transmisiones que más emotivas y que más sentimos toda la gente que estábamos ahí. Eso, y claro, puede uno remitirse a grandes eventos como la clausura de los Juegos Olímpicos, que fue emotivísima por esa convivencia de tanta gente de diferentes países, etcétera, y el mariachi acompañándolos a todos ellos. Pero las transmisiones papales tienen un sello muy especial, que es el seguimiento que quiere hacer la gente, no solamente por televisión o combinando, porque corren a verlo a donde está de visita, al recorrido que se hace, que también lo transmitimos, y que antes no se podía hacer porque no teníamos la cantidad de equipo que se requiere para eso, ¿no? Porque hay que hacer paradas en diferentes lugares, porque no es posible que vayamos solamente con un vehículo siguiéndolo, ¿no? Hay que darle la emoción de la gente que está gritando a su paso, agitando banderas, etcétera. Y lo emotivo, fíjense que acabo de estar en San Juan de los Lagos y ahí me enteré que dejaron abandonada a la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Dónde? Cuando el Papa celebró una explanada de aquel lugar, toda la gente, por seguir al Papa, todos, incluyendo los obispos, salieron y se les olvidó la imagen de la Virgen. Son historias interesantes que, así como la que estamos hablando aquí, hay que compartir porque si no se pierden. Si no quedan escritas, no quedan en un video, se pierden. Y fíjense que hablando de las visitas papales me siento bendecido porque cuando vino por primera vez, era seminarista y dijeron, ¿quién no tiene miedo para estar cerca del Papa como su acólito? Yo. Me tocó ser el acólito de Juan Pablo II y por eso me regaló su solideo, que regalé para Monterrey, precisamente un santuario que hicieron. Después tuve la fortuna de estar en Roma, cerca del Papa, me tocó estar cerca del atentado. Y cuando vino por última vez, sabiendo que yo era compositor y que había estado en el ballet de Amalia Hernández, el episcopado dijo, queremos que hagas algo para cuando entre la imagen de Juan Diego. ¿Cómo va a entrar? Simplemente caminando. Yo dije, no, es México, tiene que tener un avance prehispánico, vamos a unir en la música náhuatl, vamos a unir en la música a señor tenor, pero que cante después, que las voces se vayan uniendo una por una, el texto, qué bello es ver correr sobre los montes al mensajero que trae, esos pies son de Juan Diego, esos pies son del Papa, y me tocó montar en una sola noche la coreografía con el ballet donde había estado, gracias a Norma Hernández, que estaba en aquel momento al frente. Y fue la primera transmisión donde hubo una misa con danza, con pétalos de flores, 10,000 sonajas tocando ahí, aquel momento que no se hubiera podido notar si no hubiera habido una transmisión. Claro. Y la gente de todo el mundo pudo enterarse de esta transmisión donde al Papa se le rodaron sus lágrimas porque totalmente. Era la última vez que venía a México, se venía a despedir. Exacto. Nosotros todavía tuvimos oportunidad de grabarlo en Roma, estuvimos frente a él, ya muy acabado, era triste estar frente a él, con esa alegría que siente uno por estar ante un personaje como él, pero con una tristeza dentro de lo que mis ojos veían, ¿no? De que ya realmente estaba apagado. Pero bueno, la televisión nos dio la oportunidad. Yo fui invitado como productor normal me parece que la segunda visita, justamente por Carlos Salinas, un compañero que fue el antecesor y del que me tomaré 5 minutos o 3 para hablar de él,
porque de él heredé realmente las transmisiones. Nos llegaron de repente, nosotros no hacíamos ese tipo de transmisiones, el equipo nuestro estaba muy enfocado a hacer musicales. Yo en mi vida solamente había hecho 2 mini novelas de 20 capítulos, un proyecto que lanzó Víctor Hugo Farril para probar nuevos productores para hacer telenovelas, porque estaban enfocadas las telenovelas solamente en Valentín Pimstein y la gente que formara Valentín, que es la gran mayoría de los productores que hacen telenovela, son herencia de Valentín Pimstein. Él fue su gran maestro, de Angelina Esma, de Salvador Mejía. Todos ellos trabajaron para Valentín y se hizo un grupo importante de productores de telenovela. Y el otro grupo lo encabezaba Ernesto Alonso, pero con un ritmo de trabajo totalmente diferente por los proyectos que le encargaba el señor Azcárraga Milmo, que eran las famosas novelas históricas, que se tomaba hasta 2 años o 3 para hacerlas, que se contrataba a los actores para trabajar, las locaciones, y hizo una gran pareja con Raúl Araiza, el padre de los Araiza actores ahora y conductores. Y Raúl se especializó, tenía una formación más de cine que de televisión, y se especializó en eso, en hacer las novelas históricas con caballería del ejército, con grandes cosas que no hacíamos en televisión, pero para eso se necesitaba una gente que tuviera esa visión, la autorización para tener un buen presupuesto para todo lo que se necesitaba. Pero de ahí Víctor Hugo de repente dijo, no tengo más productores, y creo que hicimos 20 novelas, telenovelas, mini telenovelas de 20 capítulos. Como ahora las que están haciendo. Exacto. Y a mí me tocó hacer Qué 2. Curioso. Una de la fiesta de los toros. Soy muy aficionado a los toros. Desde niño mi padre era torero. Entonces propuse esa. La hice con Curro Rivera, uno de los toreros de aquella época, y que era muy galán y era buen actor. Y después hice una, y lo menciono por algo que voy a decir ahora, con Elsa Aguirre, también de 20 capítulos, esa totalmente en locaciones y con 2 cámaras portátiles. Después de esos años, reactivamos ese mismo sistema para hacer La Rosa de Guadalupe. 2 cámaras portátiles, todo en locación, nada en foro, y haciendo repartos diferentes para cada capítulo. Aquí me voy a detener un poquito porque mire, quienes no saben del mundo de la televisión, hay que explicarles. Un foro significa un lugar que puede estar en un sótano donde se construye la escenografía que uno quiere, los espacios que uno quiere, lo ilumina como uno quiere, a diferencia de las locaciones, que es el lugar de, si es al aire libre y me llueve, ya me amolé, o tengo un cambio de luces, o hay un problema, y el manejo de cámaras también, ¿no? Nosotros a veces cuando vemos una novela vemos simplemente una pantalla, pero esto significa hay una cámara por acá, otra por acá, la iluminación, el audio y muchísimas cosas más. Solamente para que la gente sepa, por ejemplo, en una novela estándar o en La Rosa de Guadalupe, ¿cuánta gente, incluyendo maquillistas, vestuaristas, casting, catering, etcétera, intervienen? Yo creo que aproximadamente entre 80 y 120 personas, porque de repente el elenco lo forman 25 actores, y si entre ellos tenemos 5 niños, tienen que ir acompañados de sus papás. Claro. Y menciono esto porque todo se refleja en que en ocasiones hay que dar de comer, hay que llevar un catering para que la gente coma en el horario que se establezca, y sigamos trabajando. Nosotros empezamos, los llamados son a las 7 de la mañana, claro, para el área técnica. Cuando necesitamos tomar amaneceres y eso, a veces el llamado es a las 4 o 5 de la mañana, cosa que también nos pasaba en las visitas papales. Claro. Y terminamos a las 10 de la noche, normalmente. ¿Para un capítulo? Para un capítulo. Para esto, nosotros hacemos 4 capítulos a la semana, de lunes a viernes, con 2 equipos técnicos
que son aproximadamente lo mismo. O sea, 100 personas empiezan a grabar en una parte este capítulo, que lo empiezan el lunes, el martes y mediodía del miércoles, y después entran con esos mismos técnicos, otro director de cámaras, otro casting, porque de miércoles a viernes, miércoles por la tarde, hacemos otros 2 capítulos. Caray, si se fijan, fuente de trabajo, no solamente esto para todos los de audio, video, cámaras, casting, maquillaje, los que están también de seguridad, porque siempre protegen mucho a los utilería, todo lo que se llama arte, ¿no? Esta parte de utilería, ambientación, el que va a buscar las locaciones, que se llama scouting y muchas cosas más, pero sobre todo fuentes de trabajo. Miren, ¿cuántos actores creen ustedes que hay en México? Si está el CEA y está este grupo y la escuela de Quirós y la escuela de fulanito, ¿cuántos actores creen que haya? Una novela, como lo acaba de decir, podrán ser 26 personajes. Y gracias a proyectos como este de La Rosa de Guadalupe, que requieren actores distintos en cada uno, es una fuente de trabajo y oportunidad para niños, para jóvenes, para adultos, sí, para todo el mundo, ¿no? Sí, el CEA, por ejemplo, ha sido un gran surtidor de elenco, niños y jóvenes que han crecido con nosotros. Entraron de 8, 9 años, 10, y han pasado 15 años. Estamos en el año 15 al aire con La Rosa de Guadalupe. Así que ¿Cuántos capítulos en 15 años? 1700, vamos a llegar a 1800 a finales de este año. ¿Con cuántos escritores? Con una cabeza, que es quien trae todo aquí para dar las ideas y para adaptar algunos casos reales, pocos los que hemos hecho, pero pues la gran mayoría están sacados de la realidad. La verdad es que ahora la realidad supera la ficción, antes era al contrario, y ahora no. Pero es que simplemente, si no hay historia, no hay nada. No hay nada. Por eso a los escritores que no se ven a cuadro hay que darles un reconocimiento tremendo. Sí, Carlos Mercado Orduña es el autor de La Rosa. Carlos trajo el proyecto a Televisa. El proyecto no nació de nosotros. ¿El nombre por qué? Es una cosa muy curiosa. Carlos llegó con esto sin pensar el nombre y algunas cosas que dice que las obtuvo en la Basílica de Guadalupe. Él había trabajado aquí con otro productor, empezó en producción y de ahí fue formándose como escritor, porque uno de sus jefes, argentino, era escritor y aquí en México se hizo productor. Y trabajó con él y se pegó mucho a él y de ahí se surtió para enriquecer su mente y empezar a desarrollar historias. Antes de que se fuera, la primera etapa que tuvo aquí, y escribió 2 telenovelas que justamente las hizo con Raúl Araiza como productor, y después de esas 2 novelas tuvo algún problema con alguien, no sé decir quién, y salió de Televisa, salió un tiempo y regresó con la idea de La Rosa de Guadalupe y esperó a nuestro actual vicepresidente de producción y de muchos años atrás, Jorge Eduardo Murguía, y lo esperó por donde Jorge Eduardo entra a la estación con su coche, se le paró enfrente y le dijo: licenciado, tengo un proyecto, se lo dejo, ojalá y pueda yo regresar a Televisa. Jorge Eduardo lo leyó, habló con él, y los 2 libretos que dejó fueron los programas pilotos que se hicieron para que nos aprobaran la serie, no solamente nuestros jefes, que ya eran el señor Azcarra Gallán, Bernardo Gómez, Pepe Bastón, sino también para tener la aprobación de la Iglesia Católica, porque ellos con Ricardo Pérez Stoifer, que era quien llevaba en ese tiempo, con quien hice las visitas papales, él como ejecutivo, iba a llevar esta parte, y se las presentamos
a la iglesia, pues. A la Me iglesia. imagino que al Norberto abad de Rivera. catedral, al obispo, No, don Norberto. a don Norberto y a Monseñor Monroy, que estaba en ese momento Sí, Diego Monroy. sí, las presentamos en la casa del señor cardenal, las vieron y dijeron, nos gusta, creo que es bonito, qué bueno que vayan a estar ustedes viendo a la Virgen de Guadalupe en cada capítulo, cosa que data de años atrás. Si usted se da Sí. cuenta, en todas las telenovelas de toda la historia de la familia Azcárraga, o sea, desde Telesistema Mexicano a Televisa y ahora a las series que producimos para afuera, para streaming, siempre hay en la historia una imagen de la Virgen de Guadalupe. Siempre. Y aquí tengo que decir algo que puede sonar fuerte, pero hay una coherencia. Porque, miren, Televisa no solamente tiene esta presencia de la Virgen de Guadalupe al aire, sino tiene su peregrinación anual a la Basílica. Cuando a mí me pidieron que estuviera al frente de radio y televisión, evidentemente que yo no soy propiedad de ningún grupo ni de otro, ni exclusivo, por eso el cardenal me dijo, tú tienes que trabajar en donde te llamen, y ahí es donde estoy. Y curiosamente, inspirado en lo que hace Televisa con la peregrinación, le propuse a Televisión Azteca que se hiciera la peregrinación. Como que cierto interés. La primera peregrinación la pagué yo. La segunda Muy la bien. pagué yo. La tercera la pagué yo. Se organizó muy bien, los trabajadores la querían muy bien y todo. Y la siguiente, yo dije, yo ya me retiro, ya les tocaría a ustedes. Lamentablemente la dejaron perder. Y usted sabe lo que significa tener una peregrinación fija en la Basílica, Claro. años y años y años. Por eso quiero subrayar esta parte de coherencia. Porque entra uno aquí a Televisa, en las escaleras de la entrada está la Virgen de Guadalupe. En muchos estudios está la Virgen de Guadalupe. Se inicia un proyecto, hay una celebración de la Santa Misa donde no falta la Virgen de Guadalupe, y evidentemente que hay una coherencia con este proyecto también, que por cierto creo que, no sé si fue que lo presentaron en el sótano de la Basílica, que me invitaron en esa ocasión también a mí, por ahí. Sí, Porque era un proyecto muy bueno, es un proyecto. En la misa de empleados, en el sótano, nos permite la basílica que montemos un pequeño refrigerio, porque se hizo costumbre que el señor Azcárraga Gallán asiste a esa misa con su esposa, Sharon, que es judía, asiste a la misa con sus hijos y asisten la gran mayoría de los ejecutivos de la empresa, tanto de noticieros como de algunas otras áreas. Y lógicamente una peregrinación que parte, como todas las peregrinaciones, sale de aquí y luego caminan desde la glorieta de Peralvillo hasta la basílica, y a ellos se les prepara también en el atrio, en la parte lateral, en una de las partes laterales de la basílica, también hay tamales, atole para todos los empleados que asisten a la misa. Por lo tanto, la transmisión de las mañanitas para Televisa ha sido no solamente un compromiso, sino es también una coherencia con lo que se vive y con lo que se cree. Totalmente. La familia Azcárraga ha sido guadalupana, antes que católica, supongo, porque la Virgen de Guadalupe está en todas partes. En esta oficina tengo allá, por allá, La Virgen pues todo, peregrina. y algunos... Aquí está usted en el camerino de la... Sí, en una de las... estábamos justamente checando para meter iluminación en una de las visitas, en la última. Donde entró el Papa, porque había que iluminar. Ahí había que iluminar para verlo a él y verlo junto a la Virgen. ¿Se había imaginado usted estar a esa distancia de la Virgen? No. Yo recuerdo que lo más cerca que estuve fue en mi primera comunión, porque sí subía uno al altar y estaba uno muy cerca de la Virgen, ¿no? Pero a esa distancia no. La verdad, yo nunca pensé que iba a trabajar 25 años haciendo las misas dominicales, que empezamos haciéndolas por meses cada domingo.
Y después, lógicamente, porque, bueno, no olvidemos que las empresas son empresas comerciales y que algunos horarios que se tienen que cumplir con fútboles, con transmisiones de otros países, etcétera. Ahora hacemos solamente una misa al mes y la misa de empleados que se hace el primer domingo de diciembre, muy pegado ya a las mañanitas, y hacemos las mañanitas, la misa de las mañanitas y también grabamos la misa del día 12 que normalmente la preside el cardenal, y la transmitimos en otro horario porque es difícil que el día 12, sobre todo siendo domingo, podamos transmitir a las 12 del día, que hay otros compromisos, pero nunca se ha dejado de transmitir. Pero imagínense, durante esta pandemia que acabamos de terminar, o estamos terminando, espero que así sea, si no hubiera sido por las transmisiones, ¿qué hubiera hecho la gente? La gente, gracias a la transmisión de la Santa Misa, sentir a la morenita cerca, pudo tomar fuerzas, pudo tomar entusiasmo, pudo pensar que esto iba a llegar a su final. Hay una parte del Evangelio que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ven bendito de mi Padre, porque estás invitado a este reino preparado para ti. ¿A cuánta gente calcula usted? Yo creo que es incalculable, que ha permitido llegar a la Santa Misa a través de las cámaras durante tanto tiempo. Pues yo creo que es difícil decir el número porque normalmente eso lo manejan los medios a través de los ratings, pero creo que se ha cumplido con la misión de llegarle justamente a la gente que quiere ver la misa. ¿Cuánta gente la ve en los hospitales? Sí, gente que en casa ya no puede asistir a la basílica, porque además quisieran ir en peregrinación, quisieran caminar toda la calzada de Guadalupe y llegar, y afortunadamente ahora ya se ve poco, que llegan hincados, pero a mí me tocó ver en mi infancia y en mi juventud a gente que desde la glorieta de Peralvillo los llevaban poniéndoles cobijas para que fueran avanzando y llegaban muertos. Es un sacrificio enorme, como se ve también en la Semana Santa de los flagelos y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que la televisión, hablaba usted de la pandemia, padre, y en la pandemia el 19 de marzo nos ordenaron hacer la misa cada 8 días a puerta cerrada. La basílica estaba cerrada, y nosotros estábamos aquí los jueves para hacer toda la solicitud del equipo técnico y demás, y los sábados en la noche se llega a instalar la noche anterior. Eso ya es una costumbre porque en domingos que hay misa y en sábados que hay misa, la última misa termina a las 8 de la noche, en lo que limpian el templo y ahora se sanitiza y demás. Entramos a conectar cámaras, a cablear, a meter micrófonos, etcétera, la noche del sábado a las 11 de la noche para estar listos en la misa de las 9, porque hay misas desde las 6 de la mañana y entonces no hay manera de estar entrando a poner micrófonos y demás, ¿no? Todo se deja listo el sábado para que el domingo, media hora antes de que vayan a dar las 9, entremos a tomar nuestros lugares en lo que está saliendo los fieles que estuvieron en la misa de 8. Aquí un reconocimiento a los técnicos. Totalmente. Un reconocimiento a los técnicos que las primeras veces, ¿cuánto mide la basílica? ¿Cuánto cable de aquí? ¿Cuánto cable de aquí al donde está el vehículo donde se está recibiendo la transmisión? Microfonía, iluminación. Iluminar es particularmente la basílica, es muy complicado. Pero la experiencia es una gran maestra y una gran amiga. Cuando empezaron las otras televisoras a hacer las transmisiones de las mañanitas, pregúntenme a mí, yo sé cómo andaban. Gracias a la experiencia de Televisa, llegaban pam, 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 en un momentito ponemos, en un momentito quitamos, y la transmisión, evidentemente siempre tiene su trabajo, pero ya con cabezas maestras se facilita todo. Ahora, cambiando un poquito de tema, y
ya no quiero abusar mucho, No, no, adelante. los artistas que más han estado en la basílica porque ellos mismos lo han pedido, por su devoción, los que más ha querido la gente. María Victoria. María Victoria, tengo aquí en el libro de Carlos Salinas Saucedo, que fue el productor que inició con estas transmisiones. Carlos Salinas Carlos Saucedo. Salinas Saucedo. Él fue de la gente que en algún momento mandaron al Columbia College en Estados Unidos, los mandó el señor Azcárraga a que tomaran un curso para empezar a hacer la televisión. Hay unas fotos impresionantes de esos inicios. Y Carlos, pues, no sé si por su devoción o porque fue parte de lo que él empezó a vivir, a hacer transmisiones en vivo. Los controles remotos eran lo que llenaban mucho tiempo antes de que se empezaron a hacer telenovelas y demás, que era lo que más tenía que presentarse. Noticieros, había que darle a la gente las noticias de lo que pasaba no solamente en México, sino en el mundo, a través de los medios que se tenían en 1950, y aprovechando lo que ya se había hecho un sistema desde 1930 que nace la XCW. O sea, el sistema, el señor Azcárraga Vidaurreta se lo llevó nada más que con imágenes a la televisión. Pero el béisbol, las corridas de toros, el box, la lucha libre, la lucha libre, que en el Canal 4 se tenía la lucha libre desde la Arena Coliseo, que era tradicional para peleas de box y lucha libre. Y el señor Azcárraga Vidaurreta dijo, pues vamos a hacer también peleas de box y lucha en Televicentro, en el Estudio A, que es un teatro estudio, desapareció ese estudio en el sismo del 85. Entonces, toda la gradería que había, ahí entraba la gente a ver la lucha libre, y se hizo un grupo de luchadores que trajeron algunos de Estados Unidos, otros de Monterrey. La famosa Tonina Jackson venía de Monterrey, porque era competencia. Los viernes transmitía Canal 4 y los sábados transmitía Canal 2, hasta que vino la fusión, se forma Telesistema, y entonces ya todo era, esto va para estos canales, para este canal, esto para este canal, etcétera. Y el Canal 2 se mantuvo como un reflejo de lo que fue la XEW, la Voz de la América Latina. Y Carlos Salinas empieza todo este movimiento. Todo este movimiento, él estuvo desde el 50 trabajando, pero para la familia Azcárraga. En Canal 4 a mí me tocó trabajar con doña Brígida Alexander, que fue realmente la primera productora y directora de cámaras que trabajó para televisión. Ella de ascendencia francesa o nacida en Francia, entonces hablaba con un acento muy especial, como casi todas las personas que vienen de otros países. Se aprenden malas palabras que aquí ya no son malas palabras, pero que ellos se las aprenden. Y yo, trabajando en Ángeles de la Calle, terminaba mis escenas en vivo y me subía a la cabina a ver cómo dirigían las cámaras y cómo se veía lo que estaban fotografiando en los diferentes monitores. Yo creo que de ahí me nació este amor por la televisión, porque a mí el señor Azcárraga mismo me regresó 2 años a radio, cuando terminamos el Canal Cultural. El Canal 8 empezó como Canal Cultural durante... Ahí empezó el Chavo del 8. Sí, sí. Y el Chavo del 8 pasó a Canal 2, etcétera, etcétera. Pero el 8 se hizo cultural sin cortes comerciales. Entonces teníamos que llenar todo. O sea, dar introducción a series filmadas, Margot Fontaine, hacíamos México en la Cultura con Juan José Arriola, se pasaban los programas del Premio Nobel, se me ve el nombre, perdón, y de ahí justamente los productores que estuvieron en el Columbia College llegan, se reparten, unos se van para Televicentro, otros se van para Canal 4, y empiezan las transmisiones. Y Carlos Salinas está transmitiendo
Él estuvo también en radio y estuvo en Publicidad Darcy también. Él cuenta, y en algún libro está eso, que hubo un maratón guadalupano en la antigua basílica, para empezar con fondos para la construcción de la nueva basílica. En el proyecto estaba el señor Azcárraga Vidaurreta y el señor Azcárraga Milmo. Entonces hacen ese maratón guadalupano con Pedro Infante, que no entra a la iglesia, y creo que estaba con María Elena Márquez o alguien de esas actrices que cantaban y que eran muy de cine, todos ellos. Y en ese maratón guadalupano creo que Pedro Infante convoca a través de la radio y los inicios de la televisión a que la gente aporte dinero, porque la Virgen de Guadalupe se merece una casa más grande y que haya oportunidad que venga más gente a verla. Yo me acuerdo que en la Basílica Antigua el atrio era pequeñísimo. Sí, sí. Terminaba el atrio, no sé, de aquí a 8 metros. Una reja, yo tengo fotografías de eso. Y sí. a partir de ahí estaban los puestos tradicionales vendiendo las famosas gorditas, ¿no? En papeles de color. Los fotógrafos. Exacto. Las fotografías con un caballo o un avión para que los niños se asomaran por ahí. Entonces, realmente esta es una obra monumental en donde mucha gente aporta, pero quiero subrayar que los restos de don Emilio Azcárraga Vidaurreta y sobre todo el señor Azcárraga Milmo, eso me consta a mí, están en las criptas que están abajo de... Entonces, estas mañanitas tienen origen en esta convocatoria para que la basílica pudiera hacerse más amplia, porque además la anterior estaba a punto de caerse, y poco a poquito empiezan las mañanitas, siempre en el mismo horario, me imagino, ¿no? Hacia medianoche, pues, o un poco más temprano. Es que justamente pasaba lo que usted mencionó hace un rato. No había manera de transmitir la misa. Lo que se hacía era un previo a la misa, en donde los cantantes, creo que primero le cantaban en la puerta, no los dejaban entrar, porque justamente era asociar el espectáculo, la novela, con la imagen, etc. Había que tener cuidado. Exacto. Tengo aquí, le puedo leer un pedacito solamente, porque es justamente lo que habla de, dice, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 43 años de transmisiones. Dice, el 12 de este mes, y ahorita vemos el año, se cumplirán 464 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y 43 años de transmisiones de las tradicionales mañanitas. El fervor y la devoción que los mexicanos sentimos por la imagen de la Virgen de Guadalupe fue la razón por la que el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta dio instrucciones al equipo de producción del Canal 2 para transmitirse el 12 de diciembre de 1952 el festejo religioso. 1950. O sea, un año después de la salida al aire del Canal 2. El equipo técnico encabezado por Roberto Kenny, don Roberto fue la base de la parte técnica de esta empresa, realizó el primer control remoto desde el Cerro del Tepeyac. La emisión se dividió en 3 partes. A las 23 horas del 11 de diciembre tenía cabida todo lo religioso, que era, como usted decía, no se podía ver, el culto total, etcétera, etcétera. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, se aprovechaba que varios cantantes de la XCW, entre ellos Tomás Méndez, quien nunca faltó a este festejo, Amalia Mendoza y muchos más, asistían voluntariamente, atraídos únicamente por su fe y devoción a entonar las mañanitas, y a las 10 se presentaba una serie de entrevistas con los danzantes, peregrinos y gente del pueblo, así como aspectos de la procesión de las rosas. El conductor desde el principio hasta su desaparición fue Paco Malgesto, quien se identificó por su estilo. En el primer año de transmisiones, el productor Carlos Salinas participó dirigiendo uno de los controles remotos. Al año siguiente y hasta la fecha es el responsable de la organización y transmisión del programa religioso institucional más antiguo de nuestra televisión. Este libro, Carlos lo escribió en sus últimos años de vida. Él falleció a principios de este año y nos dejó
este gran legado. Un libro en donde habla de los inicios de la televisión y entre ellos hay una frase muy bonita que pone aquí Carlos, después de una fotografía que la tendrá usted, dice: las celebraciones guadalupanas, mi privilegio. Es que en realidad hacer el servicio para tanta gente, estar cerca de la Morita del Tepeyac, nutrirse de tanta gente que acude ahí, de la fe, porque a veces todos tenemos momentos de que nuestra fe decae o quizás el fervor decae, y cuando se alimenta uno es como si estuviera uno conectado con un enchufe. Totalmente. Y las cosas cambian. O simplemente, como decía hace un momento, ver a la morenita ahí al frente, sin palabras nos dice muchas cosas. Carlos Salinas se jubiló de la empresa en 1996 y el señor Azcárraga Gallán me dice: tú vas a hacer las mañanitas y todo lo que sea relacionado con la iglesia, porque todavía estaba don Aurelio Pérez, que fue el gran coordinador entre la iglesia, el ejército. Él era el gran coordinador de parte del señor Azcárraga mismo, y él fue el que sugirió que yo las hiciera, porque se había ido quien las había iniciado, que fue Carlos Salinas. Entonces nosotros, el equipo encabezado por un servidor, tomamos la batuta para el 97, pero yo le pido a Carlos que esté en la transmisión detrás de mí, porque en esa época yo dirigía las cámaras, actualmente ya no, yo dirigía cámaras. Le digo: quédate por favor detrás de mí para que si en algo estoy fallando me lo digas. Carlos fue mi jefe en una época, y después él trabajó para cuando Miguel Sabido y yo teníamos el canal cultural, que nos dio la responsabilidad el señor Azcárraga mismo. Yo llamé a Carlos para que nos hiciera conciertos, porque él se había especializado también en conciertos, y fue la primera vez que tuve a mi cargo pues el manejar a 12 o 14 productores para que grabáramos 2 festivales cervantinos completos. Porque le preguntamos al señor Azcárraga: bueno, ¿qué vamos a grabar del Festival Cervantino? Y nos dice: ¿cuántos eventos tiene el festival? Pues tiene 5 sedes, son 60 eventos. Pues no se pregunta, 60 eventos. ¿Los 60? Sí, y no teníamos ni los contratos de los artistas que contrataban el Festival Cervantino, pero lo manejaba Héctor Vasconcelos, el hijo del renombrado señor Vasconcelos, y con él hicimos el deal para poder tener iluminados los lugares, cableados los lugares. No teníamos suficientes equipos para tener eso, pero lo que hacíamos es que llegaban a ensayar en la mañana, les prendíamos la luz que iban a tener, y teníamos cabinas de audio construidas, bien acustizadas, porque no teníamos más que una unidad de control remoto grande y 2 chicas en esa época. Y entonces terminaba de ensayar, le habíamos grabado y lo invitábamos a que pasara. Y le decía, licenciado Vasconcelos: si tú lo autorizas, esto lo vamos a pasar en el canal cultural de Televisa, sin patrocinios, y tu concierto completo. Y todos estuvieron de acuerdo, menos Nureyev, que nos hizo venir a grabarlo a Bellas Artes, porque allá, cuando llegó a ensayar al Teatro Juárez, nosotros, bueno, un servidor había puesto como productor general guardias para que no entrara todo el mundo, etcétera, etcétera. Fue el periodo de López Portillo, y doña Carmen asistía a veces no solamente a la función de la noche, sino iba a los ensayos por la mañana. Y entonces debíamos tener mucho cuidado, porque teníamos encima al Estado Mayor, y entonces llega Nureyev, como él se vestía, y de entrada no lo dejan entrar al teatro, se regresa a su hotel, y tenemos que mandar por él, acompañados ya del licenciado Vasconcelos, y entonces dice, aquí no, prefiero que me graben en Bellas Artes.
y en Bellas Artes llegamos, y la primera función, hacía espectáculo 2 días, la primera función nos dijo, ya vi las cámaras, esta función no quiero que la graben, quiero que la vean, entonces desconecten las cámaras, porque si no, aunque no estén los camarógrafos, ustedes las pueden grabar con encuadres fijos. Entonces no, mañana ya la graban porque ya vieron el ensayo aquí. Bien pensado de parte de él. Claro. Nosotros realmente lo que hacíamos con cada productor, director que llevábamos, lo llevábamos para que estuviera, cada artista trabajaba 2 noches. Entonces en la primera noche lo veíamos, toda la producción, y el productor que se iba a quedar a cargo con su director de cámaras o él mismo dirigiendo cámaras, y la segunda noche lo grabábamos, pero grabábamos todo, a las 4 de la tarde en un teatro, a las 6 en otro, a las 8 en la Alhóndiga, los famosos conciertos al aire libre, y en el teatro. Y 3 o 4 artistas trabajaron también en la Plaza de Toros, entonces teníamos que grabar eso. Más el señor Sabido quería que grabáramos todo lo que ocurría en las calles. Entonces fue gran escuela. Amigas, amigos, ¿se imaginan cuántas cosas están en la mente de este señor? ¿Cuántas historias, cuántos momentos, cuántos enojos porque las cosas no salen bien, cuántas satisfacciones, cuánto aprendizaje? Nos podíamos tardar aquí horas y horas y horas, y precisamente porque el tiempo pasa, yo quiero agradecerle de verdad su tiempo, cuántas cosas se aprenden, cuántas cosas se conocen. De una u otra manera hemos convivido por la historia. Y solamente quisiera preguntarle si quiere mandar algún mensaje a la gente que está viendo este canal. Ya tenemos más de 1 millón de suscriptores, afortunadamente, en distintas partes del mundo. Y evidentemente conocen La Rosa de Guadalupe. Y si no la conocen, que la conozcan. Claro. Bueno, yo creo que lo primero que tiene uno que hacer es, antes de invitarlos, es agradecerle a quienes nos ven, a quienes han visto las transmisiones de las misas y se han afiliado a ellas por su devoción a la Virgen, agradecerles el seguimiento que le han dado para que La Rosa de Guadalupe estemos al aire en el año 15 y que esperemos todavía muchos más, tengamos algunos más. Agradecer la lealtad que han tenido con Canal 2, con el Canal de las Estrellas actualmente para las mañanitas. En las mañanitas seguimos conservando gran parte del elenco, porque es gente que viene por la gran devoción que le tiene a la Virgen de Guadalupe. María Victoria, me da pena mencionarlo, pero Toya, a quien así le llamamos cariñosamente, ya no puede estar mucho tiempo de pie, y sin embargo acepta que la tengamos sentada frente a la imagen, cosa que no quería hacer, porque dice, ¿cómo voy a estar sentada cantándole a la Virgen estando ella aquí? Pero es la manera en que ha podido estar estos 2 últimos años, y es la primera en decir, ¿qué voy a cantar? Ya tengo preparado mi número, ya lo ensayé, etc. Lucero, que desde también niña ha estado en la Basílica, y que casi siempre tratamos de abrir con María y cerrar con la parte joven. Con la parte joven, y la gran cantidad de cantantes que han pasado por ahí, desde los que yo no tuve la oportunidad de grabar ahí, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, tantos y tantos cantantes que han pasado por ahí. Entonces, agradecer, porque ahora las mañanitas, como usted lo mencionó, la cubren casi todas las televisoras. Viene Univisión, que ya somos hermanos a partir de este año, Univisión Televisa, o Televisa Univisión, pero ellos también hacen su parte, y en Estados Unidos hacen también unas mañanitas en una iglesia en Los Ángeles o en San Antonio, en donde hay una gran comunidad mexicana, una gran familia mexicana. Desde ahí transmiten, pero las nuestras las transmiten en los 3 diferentes horarios para que sean a las 12 de la noche, que es la gran tradición. Y nosotros por 10 años las hicimos en vivo, que también era de veras algo
algo tan emotivo. Yo recuerdo en una de las últimas haber tenido a Juan Gabriel, y Juan Gabriel en el sótano que ensayábamos ahí, bueno, nuestra última junta la hacíamos ahí para explicar, porque pues es difícil coordinar teniendo millones de personas que están entrando y circulando por la basílica. Entonces ya desde la llegada en vehículos y demás era un tanto complicado. Entonces Juan Gabriel, me paro y le digo: Alberto, le pido no bailar en la iglesia. Y me dice: sí, señor Eros, no hay problema. No es cierto. Le cantó a la Virgen y de repente en el puente musical se volteó y empezó a bailar como él lo hacía. A su manera. Sí, a su manera, nada grotesco. Y la gente estaba emocionadísima. Termina, se va y luego se paran todos a cantarle las mañanitas. Y en ese momento la emoción de todo el mundo es increíble. Desgraciadamente, justo para que todas las televisoras tuvieran cabida, dejamos de hacerlas en vivo, porque pues era muy señalado que los artistas que iban eran básicamente de Televisa, la conducción también. Llegué a tener a Raúl Velasco en conducción. Cambiamos, se ha quedado desde entonces Julieta Lujambio, pero hemos tenido en las visitas papales a los grandes de las noticias, porque esa es una cobertura más noticiosa, claro. Y después ya viene la parte religiosa exacto, y el mensaje que se tiene que dar. Entonces, agradecer por todos estos años que nos han favorecido, invitarlos a que estén con nosotros disfrutando de esto, igual que lo disfrutamos nosotros al hacerlo, y creo que para quienes profesan otra religión, el sumarse a esto, el ver lo que ocurre en un templo, pues es como asomarse también a los festejos que hacen en una sinagoga, ¿no? La parte cultural. Exacto. Entonces, pues creo que eso es todo. Es agradecerle a usted, padre, esta charla, que nos vemos todos los años, pero que no tenemos tiempo de platicar, y que he estado en alguna de las misas que usted preside aquí con los compañeros productores, y bueno, creo que no hay nada más que decir. Se quedan muchas cosas del libro, porque a mí, sinceramente, el hablar de Carlos Salinas es recordar todos los años que él pasó de responsable de todo esto, y que es la gran herencia que me dejó. Sigo siendo gran amigo de la familia. Carlos tuvo oportunidad de estar con él en Puebla, que fue su última morada. Allá se quedó. Y Carlos siempre aprendíamos algo, porque fue muy pegado a la Virgen, fue un gran devoto. Su padre editó un libro, un pequeño libro, en donde él es el que descubre en todos esos análisis las imágenes que se reflejan en los ojos de la Virgen. Yo creo que por eso Carlos se pegó tanto a la Virgen de Guadalupe, porque de alguna manera lo vivió con su padre, que trabajaba para la televisión haciendo cartones, lo que utilizábamos y que ahora digitalmente se mete de créditos y demás. En aquella época nosotros lo hacíamos con cartones, con un roller, claro, con letras que se pegaban, se insertaban y se iba dando vuelta. Una persona le daba vuelta al roller para que pudiera leerse, etcétera. Entonces, creo que Carlos heredó de su padre esa devoción por la Virgen, y ese meterse a averiguar más sobre los milagros de la Virgen. Él en Puebla, ya retirado, después de 97, que se va a vivir a Puebla, entra a la universidad para dar, clases sobre eso, para hablar de la Virgen, para hablar del libro que editó su padre, y para hablar de lo que la televisión hacía en los eventos religiosos. Le tocó todo el inicio, y en 97, que me pasa la estafeta, pues ya nosotros disfrutamos, así como ahora pues prácticamente ya se le estamos pasando
a nuevos productores, a gente joven que viene empujando, y ojalá hay una parte del equipo, hay una gente que se ha especializado en dirigir cámaras de las misas. Él ha sido mi brazo derecho Jorge Párraga ha sido mi brazo derecho en las transmisiones de las misas, porque yo antes dirigía las cámaras de las mañanitas y de las misas, y para eso me fui a asesorar. Claro. Aquí en la iglesia que está sobre Periférico, nos tocó trabajar con el sacerdote que ahí después él fue quien auxiliaba a los papas en casi todas las visitas. Me tocó con él las 4 visitas prácticamente. El padre, no sé, sería Jonás Guerrero, que ahora es obispo, sí. El padre Jonás, el obispo Jonás, a él lo visitamos, vimos el mapa, bueno, la geografía de la basílica. Yo he respetado las posiciones que Carlos manejó en sus transmisiones, en las misas, no así en las visitas papales, porque ahí sí es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Y ahí sí no me tocó estar, porque en esa visita primera o segunda de Juan Pablo, creo que fue la segunda, yo estaba en otros proyectos, y aunque me tocó ir a checar en dónde iban a hacer una de las misas, ya no participé en el proyecto. Pero eso me dio una gran recompensa al darme la producción general para Televisa de la tercera y cuarta visitas, y después las otras 2 que también han sido muy importantes. Pues muchas gracias. Todos vamos de paso por esta tierra, pero hay que ir dejando huella, hay que dejar cimientos o por lo menos ladrillitos para que otras personas hagan las cosas como nosotros quisimos hacerlas. Siempre agradecer al pasado, agradecer la oportunidad de estar en el presente y preparar el futuro. Porque la devoción a la Virgen María no es de ahora, es del pasado y tendrá que continuar más adelante, quizás con otros métodos, las cámaras de aquel entonces gigantescas, ahora otras cosas, lo digital, el audio, todo va siendo totalmente distinto, la transmisión a través de satélite, microondas, etcétera, van facilitando muchas cosas, pero lo más importante es la creatividad, el gusto de hacer las cosas y la fe. Fe en uno, fe en los proyectos y por supuesto fe en Dios. Así que yo le agradezco mucho de verdad esto, que sea parte de este eslabón, de esta cadena de fe en las transmisiones, y también reconocer que lo bueno todo el mundo lo quiere imitar. Así que si Televisa y ustedes empezaron con estas mañanitas y todo el mundo lo quiere hacer, seguramente será porque ha sido muy bueno. Claro, claro. Y la gente lo puede ver en donde más le guste o en donde más le llene tanto los ojos como el corazón. Así es. Amigos, muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente video.